Son las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para desgranarles la actualidad del día de hoy con valentía y con rigor, que ya saben que son las piezas sine qua non para hacer buen periodismo. Vamos a empezar con unas imágenes bastante duras que nos llegan de Mannheim, en Alemania. En la plaza del mercado de Mannheim había pues una cita política de un anti-islamista que se llama Michael Johannes Sturzenberger, no es fácil decirlo, en el que un atacante, al parecer, tiene una visión del Islam que el otro profanaba o lo que sea, y la ha emprendido con un cuchillo contra varias personas. De momento hay 6 heridos y el atacante recibió varios disparos de la policía. Su estado actual se considera grave. Bueno, pues esto es lo que, digamos, en el terreno de los atentados. Esto es un atentado, lógicamente, no se le puede ni quitar ni poner adjetivos. Tienen que conocer que eso pasa en una ciudad del sur de Alemania, Mannheim. Y les presento ya nuestra mesa hoy, una mesa de juristas de reconocido prestigio, como suele decirse. Don Javier Borrego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. Don Javier, como ya sabrán ustedes, muchos de ustedes, fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y es un grandísimo abogado. Muy buenas tardes, insisto. Gracias por estar aquí. Gracias. Y qué decir de don Carlos Entrena, que es un eminente jurista y que además es presidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por razones de educación, sí, porque educación realmente elemental, ¿verdad? Yo estoy pasando mal día. Desde ayer que se aprobó en el Congreso. Ahí quería yo llegar. Pues empiezo por ahí. ¿Me deja el toro en suerte? No, yo le agradezco mucho porque quiero su opinión. Ya la ley está aprobada, estamos en manos de lo que quieran hacer muy pocas personas, en el sentido de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia. ¿Eso lo pueden hacer quiénes y creen ustedes que lo van a hacer? Supongo que sí. Bueno, yo, antes de entrar en materia, lo primero que quería decir es que no estoy de acuerdo con Carlos. Yo estoy contentísimo. ¿Ah? ¿Y eso? O sea, que no estás de acuerdo. No. Carlos dice que es un día triste y tal. Yo no. Y lo explico. Vamos a ver. El túnel, cuanto más oscuro está, es cuando está la salida y la luz. Principio elemental. Estamos a punto de salir del túnel de un sexenio horrible que es este que vivimos con Sánchez. Cuando en 2018 hubo un ministro de Cultura que duró una semanita, 7 días naturales, más sin Huerta. Está malito, por cierto. Le mandamos eso no un... sabía, porque se mejore el pobre. Sí. Contó él que le preguntó a Sánchez y tal, y Sánchez le dijo, ¿cómo me verá la historia? Pues muy fácil, una línea diciendo un sexenio horrible de pérdida de todos los valores y principios fundamentales. Y lo estamos iniciando. Vamos a ver, don Javier, y don Carlos estará de acuerdo. En el mundo jurídico decimos mucho excusatio non petita, accusatio manifiesta. En los últimos días, don Pedro, nuestro presidente del Gobierno de España, dice repetidas veces, voy a presentarme, no hay quien me derribe, no me voy a quebrar, van ustedes listos, iré a las elecciones en 2000... Oiga, no se moleste, estamos empezando el primer año de su nueva legislatura, tanto, y no le digo nada del corifeo que lleva detrás del ministro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy contento, porque dentro de lo que supone la amnistía es el principio del fin del sanchismo. No sabe lo que ha hecho, porque lo que ha hecho es un bodrio, he oído por ahí, me gusta más decirlo, discúlpeme, caca jurídico. Caca jurídica auténtica, yo una categoría de bodrio. Segundo, no ha alegrado ni mucho menos a los independentistas. Junts acaba de hacer público un vídeo con todas las veces que Sánchez dice que no, y al final sí. Desprestigio total. Ahora dice que si no le inviste de hace presidente de la Generalitat, que se acabó. Tumba.
no sabe lo que ha hecho, no sabe dónde se ha metido y está a punto de rebosar toda la colonización y todo lo que ha hecho. Y luego tenemos el tema de su esposa, que también vamos a ver cómo termina, Sí, y de caso pero Coldo. yo, ya que dices que tú estás contento, yo no me has convencido, sigo muy triste porque que las Cortes Españolas, el Congreso, nuestros representantes en el Congreso, hayan votado esto por su interés particular, sectario, de unos, de otros, que se haya vendido nuestro presidente de gobierno para llegar a ser presidente de gobierno, haya comprado su investidura por 7 votos de Junts, que el Congreso, los diputados, cada uno de ellos, no haya podido votar en conciencia a pesar del mandato, que no hay mandato imperativo, pues porque el reglamento del Congreso o del Senado, en su caso, dice que hay ahí un deber de cumplir lo que dice el grupo parlamentario correspondiente. Yo estoy muy triste porque no funciona, lamentablemente no ha funcionado nuestro Estado de Derecho. No ha funcionado nuestro Estado de Derecho porque el Ejecutivo ha invadido el legislativo se ha atribuido una función que no tiene, porque no tiene competencia, como dice el informe de los letrados del Senado, no tiene competencia para aprobar una ley que no le habilita la Constitución para ello, y ha habido 177 señores, señoras... 7-6. Sí, 177. 176. 6. Hay una que no votó. Bueno, exactamente, iban a ser 178 y una no votó porque está enferma. Sí. Bueno, 177, lo que yo he leído. 177 a 172, pero han ganado y se ha aprobado la ley de amnistía a pesar del veto total del Senado, que hizo un informe muy bueno y que quedó en aguas de borraja. O sea, no ha funcionado el legislativo, el ejecutivo se impone. Y ahora todo, pues nos queda el Poder Judicial. Y sabemos que el Poder Judicial, nuestros jueces resisten y van a seguir resistiendo. Pero bueno, la gente tampoco le puedes estar sometiendo constantemente a una prueba difícil. Bueno, ahora es chutarla a gol y mandarla al Tribunal Europeo de Justicia y que ahí se suspenda la ley. Esperemos que sea así. Esperemos, yo sí creo que eso va a ser. Hay mucha gente que se gira ahora y mira al jefe del Estado, pero bueno, vamos a ver, el jefe del Estado tiene un artículo que limita su función en estos casos, el 91 de la Constitución. ¿Y qué es lo que dice el artículo 91? Ahora lo van a ver, pues que el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Así es que por ahí no esperen ustedes que haya ninguna novedad. Sí es interesante que conozcan que Moncloa ha presionado al jefe del Estado para que blanquee la amnistía aludiendo a la convivencia en Cataluña. Ya recordarán que tanto Junts como Esquerra le exigían al PSOE que hubiera una petición de perdón expresa del rey Felipe VI por su actuación durante el golpe de Estado de 2017. Lógicamente eso no se va a producir, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿por aquí cabe esperar alguna novedad? Yo entiendo que no. No, en mi modesta opinión no. Y cuando se dice que el rey modera, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones del Estado, la institución llamada Poder Ejecutivo da pena desde hace 6 años y va increciendo. Por eso yo estoy contento, porque al final es el comienzo del fin. Sí, sí. Esto es el comienzo del fin. Volviendo a lo de los 15 días del artículo 91, es curioso porque empieza a haber comentarios de unos y otros del sector más comunista y más radical de este gobierno, que lo que quieren es que inmediatamente el rey firme, sancione la ley para que se publique. No, porque lo que dice muy claramente la Constitución es que en el plazo de 15 días siguiente a la aprobación de una ley, el rey la sancionará y se promulgará, y se publicará, que viene a ser lo mismo. Entonces, 15 días, pero claro, es que al rey no se le han pasado todavía a firmar, desde el Congreso no se lo han pasado. ¿Cuándo se lo van a pasar? Cuando les interese a Sánchez. Tiene 15 días hábiles, porque habla de 15 días que son días naturales, días hábiles, y entonces esto yo lo he calculado.
vence el 17 de junio. Porque ayer se aprobó, empieza el cómputo hoy, hasta el día 17 de junio. Ya han pasado las elecciones europeas, ya empezará a aclarar la mesa del Parlamento en Cataluña y entonces, bueno, pero yo creo que el rey se la van a pasar a firmar 2 días antes de que venza el día 17, que es lunes. Pues se la pasarán el sábado o el viernes. Bueno, una de las novedades del día de hoy es que hoy es el día de Castilla-La Mancha, precisamente, y Emiliano García Paje ha dicho que pues, él va a consultar a los mecanismos que hay en su gobierno de consulta y que está pensando en plantear un recurso, como algunas comunidades del Partido Popular, ante el Tribunal Constitucional, unos recursos que vamos a escuchar a Paje y luego a ver que nos comenten qué les parece ese tipo de recursos ante el Tribunal Constitucional, todos ellos, hasta donde yo sé, dirigidos a que la ley vulnera, fragmenta el principio de igualdad entre los españoles. Que el perdón no se contrata. El perdón no se contrata. Se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje. Esta semana vamos a proceder desde el Gobierno de Castilla-La Mancha a solicitar al Consejo Consultivo, que es el Consejo de Estado de nuestra región, el máximo órgano consultivo, jurídica y constitucionalmente hablando, que tenemos, vamos a solicitarle el informe preceptivo al que obliga la ley, con la esperanza además de que ese informe indague con claridad, con independencia, con normalidad constitucional, cuáles son las posibilidades para que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad. Bueno, ahora vienen las llamadas de Moncloa a Emiliano para que no lo haga y tal, ya no sé si lo hará o no lo hará. En cualquier caso, las 6 comunidades que han anunciado ese recurso, a Cándido Conde Pumpido le duran un cuarto de hora, porque ese es un recurso condenado a nada, ¿no? Pues sí, pues porque dirán que tiene competencia, el Congreso tiene competencia para iniciar el estudio de esta proposición y luego aprobarla en esa doble aprobación que hicieron, porque luego ampliaron al terrorismo y a la malversación de fondos la amnistía para que luego pasara al Senado, en donde se ha quedado estancada durante 2 meses, se han hecho muchos informes, muchos comentarios, se ha puesto el veto, pero ha vuelto al Congreso. Y se ha aprobado la ley, ayer precisamente, esta ley de amnistía. Pero esto no tiene ningún valor, este recurso que anuncia Paje, pues porque entre otras cosas lo van a plantear ya 6 comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular y le dura un cuarto de hora. A Pumpido no le cuesta nada. Pero fíjate, sobre el tema de la igualdad es muy interesante porque el artículo 149.1 de la Constitución, en donde dice que es competencia exclusiva del Estado el tratamiento para que se mantenga la igualdad de los derechos de todos los españoles, la igualdad de los españoles en cualquier lugar del territorio nacional, la igualdad se ha utilizado para la ley de la vivienda, decir que el Estado sí puede intervenir en el tema de la vivienda y tal. Pues porque esto estaba ya asumido por las comunidades autónomas, vivienda y suelo. Ahí se podría utilizar ese punto primero para atender esto. Borrego, un cuarto de hora o si como mucho 20 minutos del tiempo de Cándido Conde Pumpido en el Constitucional. Bueno, primero, Paje habla, pero no actúa. Espero que actúe. Lo que ha dicho es que le pide al Consejo Consultivo que lo estudie. Ya veremos qué dice el Consejo Consultivo. Ha dicho que una amnistía no se puede hacer comprando votos. ¿Está bien? Sí, pero ya. que actúe. Y en sí, segundo... Javier pudo actuar con los diputados que tenía ahí en el Congreso. Habla, pero que actúe. Y en segundo lugar, 15 minutos no. No sé, es que tenemos una sociedad que no sé qué nos está pasando, pero yo que no le reconozco ningún mérito al actual presidente del gobierno, salvo que está destruyendo todo, sí le reconozco una virtud. Ha convertido en derrotista a todos los españoles contrarios a él. Parece que es como un dios inmenso
que no se puede uno enfrentar a él. Sí, tiene colonizado el Tribunal Constitucional, eso dicen, pero en el Tribunal Constitucional hay un magistrado que se llama Juan Carlos Campo, que dijo literalmente no a la amnistía dentro de la Constitución cuando se aprobó, y lo escribió en su informe sobre los indultos. ¿Puede una persona de la categoría de Juan Carlos Campo, que hoy es magistrado del Constitucional, llegar a desdecirse de lo que ha puesto por escrito? Bueno, puede hacerlo, aquí hemos visto de todo. Bueno, Javier, pero yo sinceramente es que me niego a que este país haya perdido por el contagio de Sánchez cualquier espíritu de respeto mínimo a una persona. Es que si no, oiga, es que apaga ha sido y una vámonos. estafa electoral. Las elecciones del 23 de julio del 23, va a ser un año, fue una estafa. ¿Cuántas veces dijo Sánchez, cuántas veces dijeron los candidatos del PSOE que no existía la posibilidad legal de aprobar una ley de amnistía? ¿Cuántas veces? A lo largo de tantos años hemos visto a Calvo, yo qué sé, circulan por las televisiones multitud de informes diciendo es ilegal, no se puede, el propio Illa, no se puede aprobar una ley de amnistía, tal, Sánchez, no sé cuántas veces. Pero Sánchez, Carlos, son políticos. Yo estoy hablando de una persona que además es el magistrado de carrera, que le conozco y le tengo un cierto respeto, por no decir respeto judicial, hoy es magistrado del Constitucional. Y me cuesta mucho trabajo que, porque Carmen Calvo, a fin de cuentas, Javier, una profesora política. Se abstendrá por haber conocido la cosa en cualquier momento. Bueno, pero si se abstiene, y luego, por ejemplo, Cándido Conde Pumpido. Si están 7-5, ¿no? Sí, pero Cándido, si el problema, Cándido Conde Pumpido, yo siempre digo, es un día más joven que yo. Nació en el mismo mes, el mismo año, pero un día después. Cándido tiene muy buen cerebro jurídico, tiene sus ideas, y yo no le veo con este texto avalándolo. Al final de una carrera jurídica, que yo soy un eterno optimista, es que la idea que está cundiendo en toda España es que Sánchez es un mentiroso compulsivo, no tiene vergüenza ni nada, que todo el mundo es igual, que esto se está extendiendo. Oiga, pues yo digo lo que Mafalda en un dibujo de Quino. Paren el globo terráqueo, que yo me bajo de este país. Bueno, pues yo le voy a presentar ahora al que le va a dar la estocada. Este sí que se la va a dar más tarde, más temprano. Es Puigdemont. Puigdemont, a través de un tal Comín, que tiene el mismo problema que él para volver a España, le han hecho saber hoy al presidente del gobierno, oye, mira, hay un acuerdo firmado entre nosotros por el cual te dimos los votos necesarios para que tú, siendo un candidato con minoría, fueras presidente del gobierno de España. Si no haces candidato en minoría, Puigdemont, de la Generalitat, nosotros te tumbaremos, así de claro. Mientras tanto, hemos sabido pues, que Junts anda negociando determinados acuerditos con Esquerra Republicana para ver si con ellos consigue pues, tenerlo más cerca, tenerlo más próximo. Hacemos una pausa y os lo contamos.
Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda Digo lo que pienso. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Vamos entonces con lo que está tratando de urdir Puigdemont, ofreciéndole a Esquerra la mesa del Parlamento para que le nombren a él el primero de la lista para intentar ser presidente catalán. Puigdemont no pone fin a sus intenciones de volver a presidir Cataluña. Junts presiona a los de Junqueras para aceptar su candidatura y todo a cambio de cederles la mesa del Parlamento catalán. Designarlos de Esquerra al prófugo para presentarse a la investidura dejaría campo libre a la justicia para proceder a su detención, pero sin la amnistía aplicada para entonces y la investidura en Cataluña se prevé que sería el 25 de junio, Puigdemont amenaza al Supremo con si detendría a un candidato a presidir una comunidad autónoma. Esquerra de ocupar el Parlamento tendría garantizada su cuota de poder y cosa que ponen en duda si fuese con el candidato del PSC. En Esquerra denuncian las presiones de Junts para investir al fugado. Esquerra Republicana no farà president Salvador Illa. Per tant, anem a eleccions, no? Avui. Les eleccions no ens fan por perquè, escolti'm, al final hem d'explicar molt bé què necessita el nostre país. Los de Junqueras se enfrentan a una crisis interna tras los comicios de mayo. Han bajado de 33 a 20 escaños. Su candidato a la Generalidad, Pere Aragonés, ha dado un paso a un lado. Oriol Junqueras prevé dimitir como líder de los suyos tras las europeas y Marta Rovira tras el Congreso que se celebre en noviembre. Y en caso de forzar a una repetición electoral en Cataluña, que, ojo, daría más tiempo a Puigdemont si pudiera finalmente ser amnistiado, Esquerra quedaría totalmente desamparado. Junqueras está inhabilitado y Marta Rovira permanece huida de la justicia española en Suiza. En el PSC no quieren hablar de pactos hasta después de las europeas y sobre la amnistía, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, critica que la norma pactada con Sánchez no se haya siquiera publicado en el BOE. Aquí lo único que realmente hace falta es que el gobierno español pase ya de una vez por todas esta ley. Creo que la pregunta es ¿por qué el gobierno está reteniendo una decisión legislativa? Tampoco hay fecha exacta, pero el retraso indica a una artimaña más de Pedro Sánchez para que no interfiera en las elecciones en Europa. Puigdemont sigue pasándole la factura por permanecer en la Moncloa y amenaza con hacer saltar por los aires todos los acuerdos que tienen en Madrid si ella no cede y no le da paso a presidir la Generalidad. O sea que el péndulo ese del TikTok que decía Pablo Iglesias, ahora lo maneja Puigdemont. Javier. Es que aquí tenemos un presidente que hoy dice blanco, mañana negro, esto tal, coloca a sus amigos. Si miramos el Servicio Exterior de España, un desastre, mejor no mencionarlo, los conflictos diplomáticos, o sea, esto va de desastre en desastre y ya está terminando, gracias a Dios. Es el principio del fin, la ley de amnistía, auténtico principio del fin.
el señor Puigdemont, pues yo no sé qué va a hacer, porque lo mismo habla, pero tampoco actúa, o actúa. Lo que sí es que yo, como ciudadano español, estoy hasta las mismísimas narices de que mi país esté en manos de un señor que tiene 7 votos, que le ha comprado a otro señor para seguir durmiendo en el colchón de la Moncloa, que me dice que no va a hacer los presupuestos. Pero ¿esto qué demonios de país es? Vamos a ver. Tenemos un gobierno. ¿Este gobierno tiene la categoría de legalidad? Pues sí, evidentemente fue votado en el Congreso de los Diputados por una mayoría la moción de censura. Pero fue una moción de censura, don Javier, no lo olvide, con 2 líneas fraudulentas introducidas por un magistrado que el Tribunal Supremo se cargó de la sentencia de la Audiencia Nacional. Luego sí, gobierno legal, pero con algún pequeñito defecto. Y es un gobierno legítimo. ¿Qué quiere decir legítimo? El que actúa conforme a lo que debe hacer. ¿Qué debe hacer un gobierno? La Constitución es clara, servir con objetividad los intereses generales. Oiga, vender por 7 votos una ley de amnistía, que es un bodrio y un asco jurídico, ahora negociar esto, oiga, ya está bien, vamos a arreglar los trenes, vamos a arreglar los hospitales, vamos a tener relaciones normales, vamos a dejar enfrentando a los israelitas, argentinos, vamos a ser un país normal, de una maldita vez, que llevamos 6 años, que esto es un auténtico pitorreo. Y los españoles, lo que yo no sé es, le voy a contar un detalle, que ya me ha exasperado. Bienal de Venecia. El artista que vamos a enviar no es español, por primera vez. Vamos a enviar a una artista sudamericana. ¿Y qué va a hacer esa artista sudamericana en nombre y representación de España en la Bienal? Presentar los cuadros obra maestra de la literatura española retocados para demostrar la barbarie, la opresión, la violencia de la conquista española de América. ¿Y eso lo voy a pagar yo con mi bolsillo? Pero bueno, ¿en qué país estamos? Pues sí. Don Nada, Carlos. volviendo al asunto que nos ocupa de Puigdemont y su relación con Sánchez, ahora Sánchez, mi tesis es que Sánchez le va a devolver la presidencia de la Generalitat a Puigdemont, y se la va a dar. ¿Cómo se la da? Puigdemont tiene sus votos, va a tener los de Esquerra, en primer lugar porque la mesa liderada por el presidente de Esquerra lo va a proponer a él como candidato, va a tener los votos de Junts, es decir, de Puigdemont, va a tener los votos de Esquerra, y ahí se va a plantear la cuestión a Sánchez, para que aquello no sea una debacle del PSC, cómo se abstiene, cómo lo hace para disimular y para que este sea el presidente. Sánchez le interesa que este sea el presidente, porque si no va a ir a unas elecciones generales, a unas elecciones allí, y no le interesa a Sánchez, y yo creo que tampoco le interesa a ninguno de estos. Y además Sánchez de esta forma se asegura ya el final de la legislatura. Bueno, momento para hablar de las interioridades del presidente fangoso, que es como yo le llamo, porque como todo el gobierno se insisten, bueno, hubo una ministra que no, se equivocó, no leyó las notas que les pasan para hacer declaraciones coincidentes con lo del fango, el fango, y dijo el barro. Y mira la bronca que le cayó de hombre, pero ¿qué haces desde Moncloa? Tremendo. Porque el barro es más limpio que el fango. Sin embargo, el círculo se cierra en torno a Begoña Gómez. Y hasta Feijóo, que la llamaba a su entorno más cercano, ya dijo el otro día a su mujer, bendito sea. La cosa es que la Complutense, que es la universidad pública con más alumnos de España, está sorprendida porque entiende que Begoña se apropió de algo que era suyo en materia de aplicaciones de Internet, del mundo de las tecnologías, y eso se pagó con dinero público y por lo visto la señora Begoña dijo, esto para mí y ya lo vendo yo.
La mujer de Sánchez sigue marcando la actualidad política. Transforma TSC es la empresa con la que Begoña Gómez está haciendo negocio a costa de la Complutense. Telefónica, Indra y Google crearon exclusivamente esta plataforma para la Cátedra de Transformación Social Competitiva y no podría utilizarse fuera de ella, algo que no cumple Begoña Gómez. A día de hoy ofrece el uso de la misma y a cambio promete a las empresas ahorro de costes o aumento de su reputación. Pero aquí no empezó todo. Primero Gómez solicitó registrar la marca con el mismo nombre que la Cátedra de la Complutense. Al no conseguirlo y tras recibir advertencias de la Complutense de no poder hacerlo, Gómez buscó una artimaña. Registró la marca con otro nombre. TSC Transforma Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental, advirtiendo que era sin ánimo de lucro. Una vez registrada la marca, creó la empresa Transforma TSC y la registró a su nombre. La constituyó el pasado mes de noviembre. La única accionista es la propia Gómez. Ejerce como presidenta y como administradora única, pero su actividad brilla por su ausencia. Lo llamativo de todo esto es que Gómez registró a su nombre la marca sin conocimiento de la propia Complutense. Es más, el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales en aquel momento dice que no autorizó a Gómez a registrar a su nombre la plataforma y además le indicó que el registro debía realizarse por cauces universitarios al ser dinero público. Unos hechos que Feijóo ve de extrema gravedad al usar Gómez dinero público para beneficio particular. Pues otro frente distinto al de las cartas esas de recomendación, que el presidente les ha buscado un nombre completamente inadecuado, una carta del más puro estilo franquista de recomendación ante la administración de su marido. En fin, no sé, pero esto pinta mal. Sí, la verdad es que pinta mal. Pero el tema Begoña Gómez está siendo investigado por el juez, mi máximo respeto. Pero tengo que decir, como jurista, como antiguo abogado del Estado, como juez en Estrasburgo que he sido y como magistrado del Tribunal Supremo, que se me cayó la mandíbula inferior oyendo al triministro criticar al juez número 41 de Madrid y a la Audiencia Provincial de Madrid, sobre todo a la Audiencia, por no archivar la causa dado el informe de la Guardia Civil. Es que ya no sé ni cómo podemos seguir, porque claro, que un triministro de Justicia, de Presidencia y de Relaciones con las Cortes diga que en este país un informe de la Guardia Civil es el que determina los archivos o no archivos, bueno, apaga, vámonos y cerramos la tienda. Pero es más, es que me he leído el informe de la Guardia Civil y no es lo que dicen. No es, hombre, hay que leerse 15 folios, como hubo que leerse el dictamen de la Comisión de Venecia. Cogieron una palabrita de aquí, otra de allí, ¡pam! El informe de la Guardia Civil, prematuro, porque hay más, cogen esto, ¡pum! Pero oiga, mire, tengo un problema, don Javier, vamos a ver. Tengo una sensación de que hay unos políticos que nos están considerando retrasados mentales. Y oiga, es que nos consideren a todos los españoles tontos de lava ya es demasiado. Entonces, ¿el problema qué es? ¿Somos tontos de lava como para querernos esas cosas? ¿O es que ellos a lo mejor se están mirando en un espejo? A lo mejor. Bueno, Carlos, la verdad es que la situación de Begoña Gómez yo la veo muy complicada, y de su marido. Muy complicada porque la relación de clientes y de servicios de intermediación que ha prestado esta señora proceden desde la Moncloa, 13 ministerios, 11 organismos autónomos, yo qué sé, la cantidad de empresas ligadas a la SEPI, empresas ligadas a patrimonio del Estado, en fin, no sé, es que realmente es una mujer que ha trabajado mucho para llegar a que nos enteremos nosotros, a través de la prensa y de los medios de comunicación, que nos enteremos de esas cartas de recomendación y
y de la contraprestación que esta señora habrá recibido, porque es que trabaja mucho, trabaja mucho. Es una gran profesional. Trabaja mucho. Entonces, los delitos están perfectamente tipificados en el Código Penal, pero si es que basta leerse los artículos correspondientes a la corrupción en los negocios y al tráfico de influencias. Aquel que facilita, influye para que otro obtenga un beneficio, obtenga una ventaja frente a otros competidores, que es lo que ha ocurrido con las cartas de recomendación, que esta señora ha estado mandando a determinados concursos para favorecer e inclinar la balanza a favor de su amigo Barrabés. Aquí estoy con don Javier Borrego. Cuando lees los motivos de las adjudicaciones de su socio Carlos Barrabés en concursos de la administración pública, descubres que eso está firmado por un tribunal, como todos los concursos públicos, en el que dicen que han observado los criterios subjetivos, cuando en la administración pública hay 3 criterios: el precio, el plazo y la solvencia acreditada. Y los criterios subjetivos, pues falta sociedad civil, es lo que es evidente, ¿no? Bueno, esa es la diferencia que hay entre un concurso y una adjudicación objetiva, ¿no? Que se introdujo este concepto para... Don Javier, yo es que vamos a recordar, el famoso delito de tráfico de influencia lo tenemos en España después de un suceso familiar dentro del PSOE, el hermanísimo. El Cafelito, en Sevilla. Juan Guerra es el origen de ese delito que hoy figura en el Código Penal y que tenemos hoy a la hermana de un presidente, a la esposa de un presidente del gobierno. Mire usted, a mí lo que se me cae la cara de vergüenza, he estado como abogado, he estado en muchas mesas de contratación, es que el interventor y el abogado del Estado, y perdón, que han estado en esas mesas de contratación, ¿cómo no han dicho esta carta inmediatamente se excluye de esta mesa de contratación, de esta licitación, y además este licitador no se le deja participar? Pero estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero le quiero añadir una cosa. ¿No les parece un poco sorprendente que las otras empresas que quedaron sin concurso por este dedazo infinito, ninguna de ellas se haya personado en el caso? No. Yo he oído que sí, ¿Sí? Sí, he oído. No sé si es verdad. A mí no me consta, la verdad, me alegraré muchísimo. Es muy difícil, muy es muy difícil. Si tú vas a una licitación y ves una arbitrariedad tan impresionante, usted piense que en la administración, si quieren a por ti, encuentran algo. O sea, los perros de presa de administración, le dices, el primado de España, a por él, le encuentran algo. El presidente de este banco, a por él, le encuentran algo. Entonces, una empresa, atreverse a enfrentarse a una adjudicación, a un amigo de la mujer del presidente del gobierno, tiene que tener muy fuerte y reforzado su techo y muy claras sus declaraciones del impuesto de sociedades y todo para estar tranquila, porque es que si no... Hombre, ese miedo, ese es el miedo de las dictaduras. ¿Y dónde estamos? Eso es terrible. ¿Y dónde estamos? Eso es terrible. No sé, pero... Yo he oído y me he quedado muy tranquilo cuando, no sé, me han comentado que había habido alguna empresa que en estas adjudicaciones, en alguna de ellas, ha interpuesto un recurso para... Otra cosa es cómo lo han resuelto, porque a lo mejor le dicen, bueno, el próximo te toca a ti, siempre se puede llegar a un acuerdo. Pero he oído que hubo una protesta inicial, no sé si por vía de recurso, por vía de reclamación, de algún tipo de cosa. Pero hay que salir de la dictadura, porque es que el Estado de Derecho es lo que a cada uno de nosotros nos da la ley como protectora de nuestros derechos y de nuestras garantías y de nuestras libertades. Esto es lo que dice la teoría, pero es que tenemos que intentar conseguir un Estado de Derecho. Carlos, lo tenemos que intentar en el primer momento. Tú dices que has oído que hay un recurso, pero yo me voy a la mesa de contratación. En un Estado de Derecho, los componentes de una mesa de contratación, que venga una carta como esa,
no pueden seguir con esa licitación de esa empresa. Es que no pueden. Y si siguen, es que ya está viciado el Estado de Derecho. Sí, bueno, no sé Bueno, cómo se integró el expediente, ¿no? Pero... Otro sí, añado. Oiga, ¿y si el rector de la Complutense hubiera sido alguien que hubiera favorecido con un máster a la esposa de Rajoy? Estaría la Complutense en llamas, lo más parecido a un barrio pobre de Kiev, después de un bombardeo ruso, por supuesto. Y aquí, chitón. Bueno, porque es la forma de reaccionar los partidos políticos. A lo mejor el Partido Popular y Vox pues, no tienen los medios para transmitir a la sociedad esa queja, esa protesta, ese ejercicio del derecho a que se dicte una resolución objetiva, una resolución justa, ¿no? Y se dejan muchos pelos en la gatera. Pues porque no pueden llegar a tanto. Hay una cosa interesante en relación con lo que usted está diciendo. En el convenio firmado con Real, la empresa de seguro, y con CaixaBank, creo que es, por la esposa del presidente en nombre de su cátedra, se establece que conforme a las normas internas de la Universidad Complutense, esas cátedras se crean a gente de la universidad. Y se dice, por motivos excepcionales, pueden crearse para gente que no son de la universidad. Hay, que yo sepa, una pregunta a la universidad diciendo, dígame qué antecedentes hay de cátedras creadas para gente que no son de la universidad. Será y que no tienen méritos académicos, porque ahí hay que añadir siempre lo mismo. Bueno, en la Universidad Complutense me parece que ha sido el vicerrector el que le ha protestado a esta señora de cómo se ha puesto eso a su nombre, un software, un programa de software. ¿Cómo usted se queda con esto cuando bueno, es que eso, la donación? Yo no soy jurista, pero eso se llama apropiación indebida, ¿no? Eso es apropiación indebida, vamos, no hace falta ir al tráfico de influencia ni a cosas. Los juristas le cambiáis los nombres a las cosas. Mira que era bonito lo de antes, imputado o no imputado. No, ahora investigado. Pero mire usted, pero solo un poquito, de 8 a 1 o de 8 a 2 de la tarde. Bueno, estas cosas que tiene la justicia que a veces nos enseña mucho la justicia. Eso también sabe por qué se creó, lo creó el PP. ¿Se acuerda usted por qué, no? 2015. Que tenía demasiados imputados y dice, vamos a llamarle 2015, de otra manera, 2015 ¿no? lo cambió. Sí. Claro. Para poner una... 2015. Era una... Y empieza una indagación, se empieza con un pequeño análisis, luego una investigación y luego ya después la imputación. Pero crearon esa figura intermedia. Voy a echar otro elemento a la mesa, a ver si les parece bien o mal o regular. Van a buscar un abogado para Begoña. Es lógico que quieran tener al mejor, es lógico que quieran tener a uno pues afín a sus principios políticos. Camacho es el elegido, fue secretario de Estado de Interior, ¿no? Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que es un hombre que dejó su estela en la Fiscalía. Eso es lo que se busca por encima de cualquier otra cosa. Alguien que tenga influencia en la Fiscalía. Este era juez, ¿no? ¿Es juez? No, era... ¿Fiscal? Era fiscal. Fiscal. Sí. Borrego, entonces tenemos que el mismo hombre lo reúne todas esas condiciones y no sé yo qué necesitan más de la Fiscalía, porque el instructor lo deja escrito, ¿eh? El instructor dice, estoy harto ya de tener al fiscal aquí todas las tardes, no solo husmeando lo que vamos haciendo, sino tratando de deducir cuáles serán nuestros futuros trabajos, ¿no? Algo parecido vino a escribir, ¿no? Bueno, pobre hombre, la que le ha caído encima, ¿eh? Cada vez que pienso en ese juez, me acuerdo de dos personas, de Mercedes Alaya y de Marino Barbero. Ese ya es para gente con más edad, lo admito. Pero vaya, cómo los canearon. Se presiona. Ese es un tema que es muy importante, que se lo tomen en serio, bueno, todas las instituciones, por el respeto al juez, el Consejo General del Poder Judicial. Porque está, pues esto, que tal, que ellos amparan un poco al juez y tal, pero el juez que está en su soledad decidiendo sobre estos temas tan importantes, que están sufriendo esta presión, como este juez que le han investigado hasta a su hija, y que si estuvo en una reunión de no sé qué y tal, es que es un país que ha caído muy bajo, ¿eh? A nivel de la democracia y de la limpieza. La limpieza democrática
Ha caído muy bajo. Por eso estamos terminando. El sexenio oscuro. Vamos a ver, perdón, don Javier, don Antonio Camacho fue ministro, no secretario. Fue secretario de Estado y luego ministro. Y luego ministro del Interior. Pero poco tiempo, creo. Sí, Muy poco tiempo. unos cuantos meses. Don Antonio Camacho, yo tengo un respeto, creo que fue un buen fiscal, y la intromisión del fiscal en el juzgado 41, evidentemente no la ordena el abogado de Begoña, sino la Fiscalía General del Estado. Y el juez, una de las cosas que a mí me ha encantado, porque jurídicamente lo que procede, ha abierto unas diligencias para ver quién filtró el informe de la UCO, que se las trae, que esa filtración. Están muy nerviosos, se les nota, porque se está terminando. Y el poder legislativo no está contaminado. Hay 177 diputados que han votado, uno, a lo mejor dos, para cumplir que no todo es unánime, a lo mejor votan convencidos de ello, pero el resto son los intereses. Yo cuando he visto a un catedrático de Derecho Constitucional avalar la ley, la proposición de ley de amnistía, de verdad, este país llega un momento que los ciudadanos yo creo que deben decir, ¿dónde estamos? Ahora, si a los ciudadanos lo que les interesa es Taylor Swift, irse de fin de semana, tomarse unas cañas, pues vale, pero al final lo van a notar. El problema es la gente preparada que nosotros creemos, catedráticos, abogados, etcétera, que van a actuar con arreglo a unos principios democráticos, respetando el principio de la libertad, la justicia, la igualdad, como dice el artículo 1 de la Constitución, el pluralismo político, y luego no tienen principios, no tienen valores, porque nosotros decimos, es que Sánchez es un hombre que no tiene escrúpulos, evidentemente no tiene escrúpulos. Maquiavelo es yo voy al poder y me valgo de cualquier medio. Que tengo 177, pero me faltan 7, me compro a Puigdemont y me pone los 7 que yo necesito. Es un hombre que no tiene principios morales ni principios políticos normales. Carece de factores inhibitorios. Carece de técnicamente hablando. Sí, pero ¿qué es lo que falta en España? En España, a mí no me importa, a mí me encanta que vaya la gente joven a oír la música esta de Taylor ahí al Bernabéu. A mí me encanta que vaya cada uno. Pero hace falta más formación democrática y más formación de lo que es el Estado de Derecho, que es que esta gente conozca cuáles son sus derechos y sus garantías y que no se dejen, que no vean la televisión como cualquier cosa, porque cuesta mucho dinero, Mantener el tinglao político cuesta mucho dinero. Mire, don Carlos y don Javier, la realidad es la que es. Debería decir el resultado de una encuesta catalana sobre la juventud, 14, 15, 16 años. Le preguntaron a los chicos en Cataluña y a las chicas, hay que decir chicos, chicas, chiques también, les preguntaron que cuál era el valor más importante que ellos concedían a un ser humano hoy. Fue curioso, la respuesta que me ganó como valor, principio a mantener fue reciclar. ¡Olé! Han lavado el coco a esos jóvenes que se creen que el mundo va a terminar por el cambio. Mire, es que lo que usted dice, don Carlos, perdone, es que le tuteo, le llamo de usted por respeto, a pesar de que somos compañeros. Es que está actuando hoy como un canario. No, es que, de respeto, es que hay un tema, por ejemplo, yo he oído al secretario general de la Unión General de Trabajadores mandar a los fiscales del Supremo, señores con una categoría profesional como la copa de un pino, como una catedral de grande, con una preparación tal, ha dicho que si quieren hacer política se metan en política. ¡Cállese! Pero así le digo. Come gambas. ¡Cállese! Pero es que esto que es. Tenemos que confiar, Yo, desde luego, soy muy positivo y creo que la sociedad civil tiene que reaccionar con los pocos medios que tenemos
tenemos que intentar llegar al mayor número de personas. Tenemos que llegar al principio por aquellos que tienen que ser ejemplares, aquellas personas que están más formadas. Nosotros tenemos que estar ahí, no podremos hacer nada, o muy poco, pero lo que no podemos es caer en la desesperanza, en el pesimismo. No, eso hay nunca, que luchar. nunca, pero ¿sabe lo que hay que hacer? En mi opinión, cada uno en su estilo. Yo cuando salgo normalmente de estar con don Javier o de alguna de estas cosas, o escribo, recibo llamadas, WhatsApp de amigos, ¡ay, qué valiente! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, cómo haces estas cosas! ¡Ay, que no te signifiques tanto! O sea, que ya estamos... Digo, oye, perdona, yo no me significo, yo digo lo que pienso. Ahora mismo no soy magistrado y puedo decir lo que quiera. Si soy magistrado, evidentemente me debo al cargo, pero ahora mismo soy libre de expresar. Entonces, hay que, desde luego, derrotismo no, jamás. Y yo insisto, no ha sido ayer un día triste. Bueno. Es tan triste porque nos da la alegría de que esto va a terminar. Bueno, Dios te oiga. Ojalá. Sí quiero decir una cosa, estoy meditando mucho eso. A este hombre, a Pedro Fangos, se le imputarán muchas cosas. La presión sobre la justicia, la presión sobre los medios de comunicación. No, oiga, vamos a ver. Esto es el ADN del PSOE. Nada nuevo. Presionar a jueces, desde Felipe González, presionar a medios de comunicación. Miren dónde acabó Diario 16, el que empezó la investigación de los GAL. O sea que esto es una herencia recibida. Hemos hablado antes de la jueza Laya, podemos hablar de tantas las cosas. O de Zapatero. ¿Qué fue Zapatero? Pues un precipitado de lo que ahora vemos del Partido Socialista Obrero Español, como que ahora vemos de Sánchez. Mentiroso. Ya, pero don Javier, ahí es donde empezamos. Voy a llegar por donde he empezado, los partidos políticos. La labor que hacen los partidos políticos es necesaria en una democracia, pero cómo la hacen no es correcta, porque es que funcionan como un régimen presidencialista. El presidente es elegido y todos los demás son serviles. Son individuos serviles, porque hay muchos que dependen del partido para vivir o para ocupar un cargo en la política o en las administraciones, en los niveles correspondientes. Ahí hay que regenerar. Hay que regenerar los partidos políticos y hay que sustituir y cambiar la ley electoral porque es injusta, porque se está premiando a aquellos partidos nacionalistas que además no ayudan nada al bien general. En Canadá tienen un sistema de votación en el Parlamento. Cuando se trata allí el presupuesto en Canadá, los de Quebec no votan. Aquí, ¿qué hacen votando los del PNV? ¿Y qué hacen votando los de Bildu? El presupuesto de España, cuando ellos tienen esa cuota y dan una propina al Tesoro. Es que nos falta pensar bastante muchas cosas. Sí, pero... Nos falta pensar. Don Carlos, estoy de acuerdo con usted, pero estamos a 31 de mayo. No son Navidades. Escribir cartas a los Reyes Magos es maravillosa. No se te oye bien si no te incorporas. Estamos a 31 de mayo y no es Navidades. Escribir cartas a los Reyes Magos, pedir la regeneración de los partidos políticos y cambio de la ley electoral, hoy por hoy, es una carta maravillosa a los Reyes Magos que, pobrecillos, no serán capaces de traer. No, Estamos ahora, sí, lo que tenemos que hacer ahora es cada uno de nosotros ser consciente de lo que votamos. Los partidos políticos, unos sean mejores, otros peores. Pío XII decía que votara a Disi hasta tapándose la nariz. Bueno, pues vota a quien quiera, pero por favor que esto cambie, que terminemos, que si no terminamos vamos cada día peor. Bueno, déjame que en muy breve les cuente algo que tiene que ver con esta casa. Ya imaginarán que hacer periodismo en libertad es complicado, ya imaginarán que si nos han elegido para informarse aquí, pues podrían pensar en echaros una mano. ¿Cómo? Haciéndose socios del Club de Amigos del Toro Televisión, que es la forma más fácil, ahí tienen el teléfono. 2, tengo que contarles que gracias a la ley Omnibus,
pueden hacer donaciones a una fundación nuestra, esa que es la titular de esas cuentas que aparecen en pantalla. Les recomiendo fotografiarlas con el móvil porque los números de cuentas ahora son larguísimos. Y lo que decidan donarnos, si es que tienen a bien, eso lo van a poder deducir en un 45% del impuesto de la renta del año que viene. Y la tercera opción, facilísima, mándennos SMS al 28088 con la palabra toro o sin ella. Eso sí les digo que les va a costar la cifra descomunal de 1,20 €. Bueno, nos vamos a ir a Sevilla. Antes de eso debo despedir a los señores que me acompañan, que nos hemos pasado un rato con ellos muy agradable. Nos vamos a un acto de Vox de la campaña de las europeas en Sevilla que acaba de comenzar. O tratan de socavar la democracia subvirtiendo el orden público a través de la inmigración ilegal, masiva y descontrolada. Pero no temáis, España prevalecerá, nos costará mantenerla, pero resistirá. Vox es el partido que cree en la verdadera Europa de las naciones libres y soberanas. Por eso nos presentamos a las elecciones al Parlamento el próximo 9 de junio y os pedimos una vez más la confianza para representar a todos los españoles en Europa y no a esos lobbies que nos oprimen por sus intereses particulares. No me voy a extender más, le voy a pasar la palabra a mi compañero Javi Navarro, presidente del Comité Ejecutivo Provincial. Lo vamos a recibir ahora con un fuerte aplauso por Dos Hermanas, pero previamente, permíteme, Jorge, porque tengo un compromiso. El sector transportista nazareno lo pasa mal. Recuerda cuando estés en Europa que ellos son nuestra cadena vertebral. Por eso tengo aquí un recuerdo, es un tráiler, para que cuando estés en Europa te acuerdes de los transportistas, que sé que lo hacen. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Toma la palabra el presidente de Vox Sevilla, Javier Navarro. Buenas tardes, querido Jorge. Muchas gracias por estar de nuevo hoy aquí con nosotros en Dos Hermanas. Gracias por tu trabajo incansable en Europa. Gracias por ser canal de esperanza para millones de españoles que quieren una Europa de nuevo fuerte. Una Europa que, si no hay control de fronteras, no hay Europa. Si no hay libertades, no hay Europa. Si no hay raíces cristianas, no hay Europa. Y si no tenemos naciones soberanas, no hay Europa. Querido Germán, gracias por tu trabajo incansable para que Vox sea ejemplo internacional en la batalla contra el comunismo y el socialismo. Gracias, Germán. Gracias a todos los concejales que nos acompañáis hoy aquí. Gracias por poner vuestro granito de arena, transmitiendo además de la manera más sencilla, más cercana a nuestros vecinos. Gracias a vosotros por vuestra labor. Se nota cuando Vox gobierna y ese ejemplo lo estamos teniendo en Bormujos. A través de Isabel, como concejal de urbanismo, estamos llevando un plan de acción de 500 viviendas de protección oficial, que son lo más cercano que podemos darle a nuestros ciudadanos. Y el trabajo de Valentín, que defiende de una manera clara, concisa, nuestras tradiciones, nuestra cultura y poniendo en el lugar que le corresponde a los artistas. Muchas gracias, Valentín, también. Por último, y por supuesto y sobre todo, gracias a toda la organización provincial por todo el trabajo que estáis realizando en esta campaña, un trabajo que en su inmensa mayoría no se ve, parece que en las redes sociales es lo único que importa. Gracias por ese trabajo, que sepáis, que tengáis muy presente, que nosotros lo sabemos, que nosotros lo valoramos y que nosotros lo agradeceremos. Gracias por todo ese trabajo. Para mí es un orgullo y es un honor ser vuestro presidente. Y por último, daros un fuerte ánimo en esta mitad de campaña, que nos queda muy poco, que tenemos que seguir adelante. Adelante nazarenos, adelante sevillanos, adelante españoles, siempre adelante.
tenemos un grandísimo equipo, tenemos el mejor proyecto, tenemos futuro, el futuro es nuestro, el de los patriotas. Muchas gracias. ¡Viva España! Muchas gracias, Javier. Recibimos en este momento al portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manolo Gavira. Muchas gracias, Javi, a ti y a todo tu equipo, a Jorge, a Germán. Bueno, el 9 de junio nos jugamos o la ruina o la esperanza. Nos jugamos la miseria o el trabajo. Nos jugamos el pacto canalla de populares y socialistas o nos jugamos recuperar todo lo que hemos perdido y todo lo que nos han quitado. Nos jugamos o una Europa arrodillada o una Europa fuerte, una Europa de las naciones, una Europa de los patriotas. Eso es lo que nos jugamos el próximo día 9 de junio. Y esas políticas de Bruselas, ese pacto nefasto, donde más afecta a Jorge, es en las tierras más pobres, en las casas más pobres de Europa, en las casas más pobres de España. Y las casas más pobres de Europa y las casas más pobres de España están aquí en Andalucía. Aquí en Andalucía. Y los andaluces lo único que queremos es trabajar. Trabajar en el campo, trabajar en las ciudades, trabajar en las fábricas, trabajar en las industrias, en los comercios. Lo que queremos es trabajar. Y eso es lo que nos están quitando estos cuatreros. Esto es lo que están haciendo. Nos están quitando nuestro trabajo para dárselos a otros. Yo estoy seguro que algunos de ustedes estaréis pensando, qué exagerado es el Gavira este. Pero no es verdad. Nada más que tenéis que coger el manifiesto con el que se presenta el Partido Popular a estas elecciones. Y lo que vienen a decir es que quieren potenciar el norte de África. Y así lo dicen. Nos quitan el trabajo, nos quitan el campo, nos quitan las ciudades, nos quitan las industrias y lo quieren hacer y potenciar en el norte de África. Es que no tienen vergüenza y lo tienen puesto en su manifiesto. Por eso subvencionan los olivares en Marruecos, por eso están convirtiendo su secano en regadío y por eso están haciendo allí esa infraestructura hídrica que los andaluces no tenemos. Eso es lo que está pasando. Esas son las consecuencias que hay aquí. Y eso es lo que nos jugamos nosotros el próximo día 9 de junio. Lo de los populares, insisto, está fuera de toda duda. Lo ponen en su manifiesto. Se olvidan de nosotros. Quieren priorizar y potenciar, insisto, el norte de África. Y en ese miserable manifiesto con el que se presentan estas elecciones, no aparece ni una sola vez la palabra agricultura, ni la palabra ganadería, ni la palabra pesca, ni la palabra industria ligada al empleo, ni la palabra agua, ni las infraestructuras hídricas que cada vez que tiene oportunidad Moreno Bonilla se sube en escenario y lo dice. Ni, por supuesto, aparece la palabra inmigración. Lo de los socialistas, nadie lo duda. Ellos son fieles socialistas y nos quieren llevar a lo que hacen los socialistas. Llevarnos a la ruina y llevarnos a la miseria. Eso es lo que nos jugamos el 9 de junio. Y de aquí al 9 de junio nos van a oír. Claro que nos van a oír. Pero es que a partir del día 10 nos van a oír y van a soportar cómo una a una vamos desmontando todas sus políticas. Todas esas políticas
que nos están arruinando. Para nosotros, para Vox, lo importante, estamos en dos hermanas, Sevilla, Andalucía, España y Europa, porque otra Europa es posible, y esa es la que nosotros le vamos a ofrecer a todo el mundo a partir del próximo día 10. Pero para eso nos hace falta que todos vosotros salgáis a la calle y que atraigáis los votos para que seamos cada vez más fuertes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Manolo. A continuación, toma la palabra el candidato número 2 de Vox al Parlamento Europeo, Germán Terz. A ver, nos van a oír a todos, nos van a oír durante todos estos días, aún antes del 9, y a mí quizás se me pueda oír también todavía un poquito, pese a los aires acondicionados. Perdonadme la voz, estoy encantado de estar aquí en Dos Hermanas, de estar en Sevilla, de estar en Andalucía, de estar haciendo campaña para unas elecciones que son históricas y que son una oportunidad absolutamente única que jamás hemos tenido de cambiar las cosas de verdad. Todo lo que se ha hecho en los últimos 35 años en esa Unión Europea es una deriva hacia el fracaso, todo. Y ahora tenemos la oportunidad de un cambio de era para girar y enmendar todos los errores, todas las deformaciones, todas las perversiones y todas las mentiras que se han ido acumulando una encima de la otra hasta hacer una montaña absolutamente infinita. Hemos oído que la señora von der Leyen viene a hacer campaña con el señor Feijóo. El señor Feijóo, desde luego, no tiene valor para casi nada, pero en esto es muy valiente, porque la señora von der Leyen es la mayor enemiga, el mayor enemigo del campo español, del campo andaluz, pero también del comercio, también de las libertades, también de la industrialización y también del sentido común. Eso que simboliza Ursula von der Leyen es ese abrazo entre socialistas veganos y socialistas carnívoros, más los socialistas caníbales. Los veganos son el Partido Popular, los carnívoros son los socialistas y los caníbales, que cada vez son más aquí también, son esos amigos de los veganos y de los carnívoros que vienen con maletas desde Venezuela, que vienen desde Cuba, son los amigos que tienen los lazos que tienen con todas las narcodictaduras iberoamericanas. El peligro que supone ese abrazo al crimen se está viendo hoy en España. Llevamos 20 años viendo, después de aquellas bombas que nos trajeron a Zapatero, que es el enlace con el narcocomunismo, es el enlace con todo el Foro de Sao Paulo, es el enlace con el crimen organizado, que es el Foro de Sao Paulo y que es el Grupo de Puebla. Desde aquellas bombas y aquel Zapatero hemos ido todo este recorrido hasta llegar a lo de ayer, hasta llegar a lo que pasó ayer en Madrid, la consumación de un golpe. Frente a eso, tenemos la oportunidad ahora, y con esto termino, tenemos la oportunidad en Europa de cambiarlo todo. Vamos a tener, por todo lo que es la reacción nacional en todos los países europeos, en los 27, vamos a tener un cambio de peso dentro del Parlamento que va a hacer desaparecer algunas de nuestras peores pesadillas. Yo, por ejemplo, me voy a deshacer de Borrell. Estoy seguro de que nos vamos a deshacer
de von der Leyen también. Y vamos a lograr que el Partido Popular tenga que decidir ante todos si va a hacer una política conservadora o se va directamente ya como Partido Socialista a una unificación con el PSOE, que es lo único que le falta. Eso puede pasar el día 10 y con eso podemos cambiar la historia y empezar a enmendar, como digo, toda esa cadena de errores que nos ha hecho más pobres, nos ha hecho menos libres, más tristes y más sojuzgados. Muchas gracias a todos. Y que viva España. Muchas gracias, Germán. Y ahora recibimos en el escenario al candidato número 1 de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. Buenas dos hermanas. Hoy en la comida que hemos tenido decía, joder, he venido más veces a Andalucía en el último año que a mi casa en Barcelona. Entre los mítines Dos Hermanas, las municipales, efectivamente la feria, la Semana Santa, la verdad es que se está muy bien aquí entre mucha gente amiga. Por supuesto, Adrián, muchísimas gracias. Javieres, varios, Manolo, nuestro portavoz aquí en esta región. Muchísimas cosas a decir y no puedo seguir sin agradecer a Germán que haya hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, porque la verdad es que es heroico, heroico tal como está. Oye, Sánchez se cogió 5 días para descansar, el tío cara dura, y Germán, que debería y tiene todo el derecho a descansar durante 48 horas, no ha renunciado ni a un solo día. Y me decía yo, el 10 de junio descanso. No, yo creo que tienes que ir al médico mañana, ya te lo he dicho. No me va a hacer caso, no hace caso, pero necesitamos a todos los combatientes en perfecto estado de revista, porque lo que va a venir a partir del 9 de junio, después de la gran victoria de los partidos patriotas en toda Europa, va a ser solo el inicio de la batalla. Si alguien se piensa que esto se acaba el 9 de junio, por supuesto, esto empieza el 9 de junio. Igual que ayer los separatistas en el Congreso le decían a Sánchez que la ley de amnistía no era el punto final, era el punto inicial de lo que quieren empezar otra vez el proceso de independencia, de separación, de secesión del resto de la nación española, pero de la misma manera que en septiembre y en octubre de 2017 les paramos a pesar del gobierno de Rajoy, volveremos a pararles a pesar del gobierno de Sánchez. Y no nos vamos a desgañitar, y más en un feudo socialista, no nos vamos a desgañitar, y más en un feudo socialista, a decir que el Partido Popular y el Partido Socialista han votado lo mismo en Bruselas durante estos últimos 5 años. Muchas veces cuando decimos esto, miramos a los del PP y les decimos, oye, que han votado lo mismo los del PP que los socialistas durante 5 años. Pero yo pienso, joder, si yo fuera un votante socialista, también me cabrearía. También me cabrearía que mis alcaldes y mis diputados regionales empezaran a insultar a los del Partido Popular, pero luego en Bruselas votan el 90% juntos, porque en realidad están votando en contra de España. Su único objetivo es contribuir a una agenda de destrucción de la nación española. Entonces, también hay que decirle a los votantes socialistas, oye, coger a vuestro concejal socialista y a vuestro diputado socialista y decir, oye, ¿y tú por qué votas con el Partido Popular, por ejemplo, normas como la modificación de la directiva de transporte, tanto de transporte pesado como de transporte ligero, para destrozar el sector logístico en España, muy importante en Andalucía, en Murcia y en todo el Levante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Partido Socialista vota con el Partido Popular para destruir el sector logístico español? ¿Por qué nuestros camiones tienen que convertirse en camiones eléctricos o trabajar con biocombustibles con pérdida de rentabilidad, reduciendo sus cajas, obligándoles a trabajar en condiciones inaceptables? Y sin embargo, cualquier otro camionero extranjero, por supuesto,
puede hacer lo que le dé la gana por el espacio europeo que nos hemos creado para nosotros. Bueno, dicho esto, en realidad no quería empezar así. Pero claro, yo quería empezar hoy recordando a una persona que no conocemos, que no es ni siquiera español, pero que esta mañana ha sufrido un atentado islamista en Mannheim. Michael Sturzenberg, el que sabe alemán es Hermann, no sé si lo he dicho bien, pero da igual. ¿Cómo? Sturzenberg, esto queda muchísimo mejor. Un activista, dicen, político conservador y activista anti-islam. No sé si habéis visto las imágenes. Un yihadista, a plena luz del día, con un cuchillo, apuñala a ese político en Alemania, apuñala a la policía, apuñala a otras 4 personas. La pregunta es, ¿esto podría suceder hoy, ahora, en este preciso momento en Dos Hermanas? ¿Podría suceder en Sevilla? ¿Podría suceder en Almería? ¿Podría suceder en Algeciras? ¿Podría suceder en Málaga, en Madrid o en Barcelona? Entonces, ¿por qué Núñez Feijóo presume de haber votado a favor el pacto de inmigración la pasada legislatura, cuando el pacto de inmigración que ellos, populares y socialistas, votaron y nosotros dijimos que no contiene ni una sola medida para evitar que el yihadismo esté en nuestras calles? Y para empezar, lo que hay que hacer, que es empezar la deportación masiva de todos los inmigrantes ilegales, el cierre de las mezquitas yihadistas donde les explican a sus hijos que hay que odiar a las mujeres. ¿Por qué votaron que sí? ¿Por qué votaron que sí? Y encima, sobre todo, ¿por qué engañan a la gente diciéndoles que este pacto de inmigración nos protege? ¿Por qué engañan a la gente? Solo Vox tiene la clara voluntad de poner fin en toda Europa a este proceso de inmigración ilegal, masiva, descontrolada, desbocada, que está, por supuesto, poniendo en riesgo la vida y la libertad de todos y cada uno de nosotros, pero especialmente de las mujeres. Lo digo porque luego vemos a los de las izquierdas aprobar en los ayuntamientos agendas urbanas, no sé qué, y por una Dos Hermanas feminista, inclusiva y resiliente, pero en realidad no les preocupa la seguridad de las jóvenes y de las adolescentes de Dos Hermanas. Esto no les preocupa. Y no les preocupa el empleo para esas jóvenes y adolescentes de Dos Hermanas. Lo que quieren es seguir manteniéndoles en el engaño, en el fraude. Pero efectivamente les vamos a poner freno. Hoy nos hemos levantado también con otra noticia. En Europa han entrado 71.000 inmigrantes ilegales en el año 2024. Estos son los que hemos contabilizado. Que esto es como la punta del iceberg, que solo se ve una parte y es la más pequeña. 71.000 inmigrantes ilegales. Antes de que termine el año, han entrado en Europa más inmigrantes ilegales que toda la población de Dos Hermanas. Y les da igual. ¿Habéis oído algún político del Partido Popular o del Partido Socialista que en estas elecciones europeas hable de la inmigración ilegal? No os preocupéis, que como las encuestas les vayan un poquito mal, el jueves se hacen un vídeo sobre inmigración ilegal y lo colocan en La Sexta, en Antena 3 y en Telecinco, y parece que ellos son los que nos van a defender, cuando ellos son los culpables y los responsables de lo que está sucediendo. Yo tengo 48 años. Aquí hay gente más joven que yo. ¿Están? Y alguno mayor que yo. Pero cuando yo tenía 18 años, hace 30, no había inmigración ilegal en España. Los mayores, pregúnteselo, no había. Y no había hambre en África, y no había guerras en África, no había hambre en Asia, no habían guerras en Asia. ¿Por qué ahora sí hay inmigración ilegal? Pues yo le voy a decir el motivo.
En primer lugar, porque Partido Socialista en el año 92 y Partido Popular en el año 97 cedieron el control de la política inmigratoria a los burócratas de Bruselas, que efectivamente viven en buenos barrios, en buenas residencias, bien protegidos, y les da absolutamente igual lo que suceda en los barrios humildes de las ciudades de España. Y segundo, que es el acelerón que pegaron a partir del año 2015 con la famosa Agenda 2030, porque ahora ya hay un plan establecido, dirigido a promover en todo el mundo occidental la inmigración ilegal y la invasión de culturas que traen en su corazón y en su cabeza cosas que en Europa jamás hemos ni consentido, ni pensado, ni querido. Y por eso cuando nosotros decimos que queremos defender la verdadera Europa es porque queremos defender lo que han querido, han sentido, han consentido y han amado nuestros padres y nuestros abuelos. Y eso es lo que seguimos queriendo amar, que el hombre respete a la mujer, que las mujeres respeten al hombre, que no haya odio, ni enfrentamiento, ni resentimiento, ni por supuesto violaciones en manada en los barrios y en las calles de nuestras ciudades. Porque cuando éramos jóvenes las niñas no eran violadas por 6, ni por 1. Y además la izquierda suelta ese discursito que realmente es para golpearles, ¿eh? Y ahora que la prensa no diga que estoy llamando a la violencia. Dice, no, es que violaciones ha habido toda la vida, pero antes no se denunciaban. Pero qué puñetera mentira, pero se creen que somos tontos. ¿O qué pasa? Que un padre hace 30 años que su hija llegaba siendo agredida sexualmente, no se iba a la Guardia Civil y denunciaba. ¿Pero qué se creen? Pero este discursito se ha ido colando día tras día, telediario tras telediario, tertulia tras tertulia. Y al final, hasta la buena gente se lo ha creído. Nosotros tenemos claro que vamos a cambiar Europa, que vamos a dar un cambio de rumbo a las políticas europeas. Por supuesto, en materia de la inmigración ilegal, donde creo que ya sabéis claramente lo que nosotros proponemos, pero también en otras cuestiones como eso relativo al Pacto Verde y la Agenda 2030. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio porque los burócratas de Bruselas no han perdido estos 5 años. Y cuando digo burócratas hablo de von der Leyen y hablo de Borrell. Estos son los burócratas, no son gente desconocida, no, están ahí. Ellos no han perdido ni un minuto en intentar resolver el problema del paro latente en Andalucía. Pero han perdido miles de horas en aprobar una directiva que haga que yo no pueda abrir esta botella y que con el... Que está muy bien lo del taponcito, pero perdemos el tiempo en arreglar lo del taponcito y luego intenta uno beber la leche y se le desparrama. Pero no perdemos ni un solo minuto en proteger nuestras fronteras, en resolver el problema de la vivienda, los empleos estables, en subir la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Ya hay un documento que es lo del Pacto Verde este. Yo creo que ya hemos dedicado mucho tiempo en explicarlo, pero sí, igual, hay que seguir. El Pacto Verde Europeo es el gran documento de la legislatura. Hay una fecha que yo creo que deberíais todos recordar. 15 de enero de 2020. Recordarlo, porque en aquel momento a los chinos ya no sabemos si se les había caído o habían tirado el virus. Y nunca nos vamos a enterar. Pero el 15 de enero de 2020, cuando el coronavirus ya empezaba a hacer estragos en Italia, en el Parlamento Europeo se reunieron todos los eurodiputados, Herman y yo allí presentes, y salvo contadas excepciones que nos mantuvimos en pie y votamos que no, la práctica totalidad del Parlamento Europeo, por supuesto, todos los del Partido Popular, todos los del Partido Socialista, todos los comunistas, todos los separatistas, es decir, todos los diputados españoles, salvo los 3 diputados de Vox, votaron a favor de eso que llaman el Pacto Verde Europeo, que es una basura,
Incluso los del Partido Popular tienen tanta vergüenza que lo dicen en inglés, Green Deal. Porque claro, el Pacto Verde Europeo es un plan perfectamente diseñado para destruir el sector primario en Europa, para destruir la agricultura, para destruir la ganadería, para destruir la pesca y para sentar las bases de la futura destrucción, que es lo que preparan para la siguiente legislatura de toda la industria en Europa. Y la excusa es el planeta. La excusa es el planeta, que es, pues eso, la carta comodín que utilizan en cualquier debate. Cambio climático, el planeta. Pero bueno, cuando uno empieza a pensar, dice, a ver, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? Para reducir el 0,0000000000001% de emisiones del CO2 al planeta, los agricultores de España tienen que dejar de utilizar este fertilizante, este fitosanitario, esta acción concreta con la que han cultivado toda su vida, mientras en el otro lado del estrecho, al norte de África, utilizan ese fitosanitario, ese fertilizante, utilizan el agua que encima les llevamos. ¿Qué sucede? Que en el otro lado del estrecho al planeta no le pasa nada. Pero peor aún, porque otra de las justificaciones ya no es el planeta. Porque lo del planeta la gente empieza ya a descojonarse. En realidad, yo creo. Al principio, cuando a Vox nos atacaban, decían negacionista del cambio climático. Alguno le daba un poco de susto. Ahora ya te dicen negacionista del cambio climático y te descojonas. Porque la gente ya sabe que esto es un rollo, es un bulo. Pero ahora están utilizando otra estrategia, que es la de la salud. Darte miedo en la salud. Entonces dicen, no. Es que a los agricultores, a los ganaderos, se les prohíbe utilizar este determinado producto fitosanitario porque produce cáncer. Pero ese producto fitosanitario en Marruecos, en Turquía, en Sudáfrica o en Senegal no produce cáncer. Y todas las semanas tenemos alertas sanitarias de las fresas, de los tomates o del pescado con hepatitis, con anisakis o con cualquier otra enfermedad. Ponen en riesgo las dos cosas más importantes, la soberanía para la nación y la vida para las personas. No se trata del planeta, repito, es un plan perfectamente diseñado. Y como todo plan, de lo que se trata es de que no se conozca. Y por eso no hay ningún interés por populares y por socialistas de contar lo que han hecho en Bruselas. Y llevan haciendo esto 35 años, como ha dicho Herman. La única cosa, lo que ha cambiado es que hace 5 años los españoles se volvieron maravillosamente locos y votaron a Vox y conseguimos 3 diputados, luego 4 después del Brexit. Y hemos estado ahí. Y ahora les hemos visto, sabemos cómo han actuado, les hemos denunciado, les señalamos e incluso hemos tenido a unos pobres asistentes parlamentarios contando voto a voto lo que ha sucedido durante 5 años. Y el 88,28% de las veces han votado lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que han votado lo mismo del Pacto Verde, han votado lo mismo de la estrategia de la granja a la mesa, que es de la granja de Marruecos a la mesa de los españoles. Han votado a favor de la estrategia de la biodiversidad. Han votado de que los fondos europeos se puedan utilizar para construir centros de falsos refugiados, pero no se puedan utilizar para coger agua de las cuencas excedentarias del norte de España y llevarla a Doñana, porque en realidad lo que ellos quieren es criminalizar al agricultor de Huelva y decir que es el agricultor de Huelva el que se está cargando Doñana, y se lo están cargando ellos. Porque hay agua suficiente en España. Hay agua suficiente en España, pero con los fondos europeos no se pueden hacer tuberías e infraestructuras hidráulicas porque daña el medio ambiente. No, lo que daña el medio ambiente es que cientos
y miles de españoles se vayan al paro como consecuencia de las políticas de Bruselas, que es lo que está sucediendo. Y ya voy concluyendo. Bueno, de todas maneras se ha aligerado el calorcito. Se ha notado. Estos pobres están más apretados. Los habéis puesto aquí que les va a dar algo. Ahí estoy más... Bueno, que no solo es el campo. Y esto es algo que también tenemos que ir explicando. Digo porque el 9 de junio hay que ir a votar. En la tele no se lo dicen. Mis asesores me dicen, esto no lo digas. Pues lo voy a decir, porque si un asesor te dice que no lo digas, pues no. Por primera vez en la historia, vamos a ver si es verdad, pero por primera vez en la historia, Cadena SER, Cadena COPE y Onda Cero han decidido que no hacen entrevistas en las elecciones europeas. ¿Qué sentido tiene que las 3 grandes cadenas de radio hayan decidido renunciar a hacer entrevistas a los candidatos de las listas europeas? Porque no quieren que vayáis a votar el 9 de junio. Quieren que perdáis el día haciendo cualquier otra cosa. Os quieren calladitos, silenciados y cómplices mientras ellos cometen en Bruselas los mayores crímenes contra la economía y contra la libertad de España. El 9 de junio hay que ir a votar. Y además hay que ir de buena mañana porque parece ser que va a hacer mucho calor. No hay que dejarlo ni para el mediodía ni para la media tarde. Y decía que si no les paramos el 9 de junio, lo que ha sido el ataque al campo va a ser el ataque definitivo a la industria en la siguiente legislatura. Porque como todos vosotros sabéis ya, el 2035, que está aquí al lado, ya no se va a poder conducir vehículos a motor. Es decir, todos los que no tenéis coches eléctricos, que entiendo que sois todos los que estáis aquí, porque los coches eléctricos solo están en los sótanos del Parlamento Europeo, donde tenemos 300 coches eléctricos a disposición de los eurodiputados, pues no podréis moveros. 10.000 años de existencia humana en Europa, 10.000 años en los que hemos luchado por la libertad de movimientos, de circulación, de residencia, y se lo van a cargar. ¿Con qué excusa? El planeta. Pero en el resto del mundo seguirán conduciendo vehículos normales, de motor a combustión. Y os dicen que no podéis coger el avión para hacer viajes de menos de 2 horas. Pero todos cogerán su jet privado para ir a la próxima cumbre de cambio climático o para rendirle pleitesía a las peores élites del mundo en el foro de Davos, donde negocian el futuro de los europeos. Y ahora ya sí que concluyo, porque ya me canso hasta a mí mismo. No, me falta un tema que es el de la vivienda. Aquí habéis hablado de una promoción de vivienda pública promovida por Vox en Bormujo. Pues la izquierda está todo el día con el rollito de la vivienda. Pero es un discursito que no sirve de nada. A ver, ¿cuántas viviendas hizo Felipe González? ¿Cuántas viviendas hizo Zapatero? ¿Cuántas viviendas ha hecho Sánchez? ¿Cuántas? ¿Cuántas de las que veis aquí han sido ejecutadas por ellos? ¿Cuántas viviendas públicas han hecho para los trabajadores? ¿Cuántas viviendas han hecho los sindicatos? Bueno, yo recuerdo lo de la PSV, aquella que trincaban, pero a manos llenas, los comegambas. ¿Cuántas viviendas públicas han hecho? Ahora, ellos tienen una estrategia, que es, no, el precio euro metro cuadrado es este, va, y fijan el precio del alquiler de la vivienda. Un precio fijado que además ni siquiera pueden pagar los jóvenes, porque ellos calculan el precio para poderlo pagar ellos. Pero ni siquiera llegan los jóvenes. ¿Y cómo se resuelve el problema de la vivienda? Pues muy sencillito. Vamos a proteger a los propietarios. Porque la mayor parte de los propietarios son españoles que con su esfuerzo, con su pensión, con sus ahorros,
con lo heredado de la familia, han podido comprar una segunda vivienda, quizá incluso una tercera, confiando en que las rentas de alquiler iban a complementar una pensión que ellos, listos ya, sabían que esto se iba a ir al garete porque ya no hay políticas de natalidad y no se está alimentando el sistema con cotizaciones sociales de los jóvenes que se incorporen al mundo. Pero claro, es que ahora no pueden alquilar. No lo pueden alquilar porque cualquiera que ponga su piso en alquiler corre el riesgo de que alguien entre y no le pague ni un solo día de renta, esté 3 años o 4 años para poderle echar en un proceso judicial el que va a pagar abogado y procurador y se va a dejar la vida para luego entrar en su vivienda, encontrarla destrozada, tener que hacer la reforma para ponerla otra vez en condiciones y mientras el ayuntamiento le ha seguido cobrando el impuesto sobre bienes inmuebles. Esto es el sistema de vivienda que ha creado el socialismo en España. Esto es lo que Rajoy no paró durante los 8 años que gobernó en España. Y nosotros tenemos muy claro, porque si no, además, el riesgo país es que esos miles de pequeños propietarios al final acaben vendiéndoselo a una gigantesca multinacional, a un fondo de inversión extranjero, al cual efectivamente ya no le preocupa que se le meta 1 o 2 ocupas o estar 4 años en un pleito, porque tiene capacidad de sostener ese pleito. Con lo cual, la defensa de la verdadera libertad y de la propiedad individual y familiar es la que hacemos nosotros. Y la solución es echar al ocupa no a las 24 horas, a los 24 minutos. Y necesitamos policía preparada. Y además necesitamos leyes que les permitan entrar. Porque esa discusión de no, es que primero hay que saber quién es el propietario. ¿Qué narices? Todo el mundo sabe quién es el propietario. Y más en las poblaciones pequeñas donde ni siquiera hay que ir al registro de la propiedad porque hay un vecino que comparece automáticamente al ayuntamiento y dice esta señora es la propietaria y este es el pirata que le ha robado la propiedad. Y hay que echarlos y meterlos en la cárcel. Y si es extranjero, residente, ilegal, hay que echarlo del país. Y si tiene papeles, hay que quitárselos para echarlo del país. Porque ese es el camino para defender la justicia y la propiedad. Y eso, todo eso, lo vamos a luchar en Europa con Herman y muchísimos más. ¿Cuántos? Los que sean. Los que digáis vosotros. Porque no va a haber ni una televisión, ni una radio, ni un periódico que anime a votar a Vox. Está en vuestras manos. De aquí al 9 de junio, esas mesas informativas, y yo os doy, en nombre de Vox y en nombre de la lista europea, las gracias, porque sé que estáis haciendo un trabajo enorme y os estáis dejando la vida y estáis haciendo lo que os hemos pedido, que es ir pueblo a pueblo, barrio a barrio, con las hojas informativas, con los resúmenes del programa, con la denuncia de lo que han hecho contra los españoles. Os pido un último esfuerzo, una semanita más, y el viernes descansáis. Bueno, y el domingo apoderaos, pero bueno, ya el lunes volvéis a descansar. Os lo pedimos, de verdad, va a ser muy importante, porque el 9 de junio, votar a Vox el 9 de junio para hacer de estas elecciones el acta fundacional de una nueva Alianza Europea de Naciones. Igual que en 1957 apareció la Comunidad Europea y en el 92 apareció la Unión Europea, en el año 2024, el 9 de junio, vamos a sentar el acta de fundación de una nueva Europa, una alianza de naciones, desde Portugal a Polonia, de Francia a Rumanía, pasando por Suecia, Holanda, Hungría, Italia o España. Vamos desde Vox a darlo todo para una alianza europea de patriotas por la libertad, por la propiedad y por la seguridad. Y esa alianza de partidos será, más tarde que nunca, una alianza de naciones por Europa. Gracias a todos. Adelante nazarenos, adelante Sevilla, adelante Andalucía, adelante España. El futuro es nuestro y nos van a oír. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.
El día en 30 minutos. No habían pasado 24 horas desde la aprobación de la ley de amnistía cuando Junts plantea la primera amenaza. La primera amenaza es retirar su apoyo a Sánchez en Madrid si el PSOE no convierte a Puigdemont en presidente de la Generalitat de Cataluña. El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, es el que ha lanzado este órdago. Si el PSOE no quiere o quiere, depende de ellos, que prospere el acuerdo que tiene firmado con Junts, pues el gobierno de Pedro Sánchez está pues al borde del abismo. Eso es lo que plantean. Y si saben lo que les conviene, pues sugieren que hagan a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat. Así se las gastan los de Puigdemont. Marina Álvarez. Sí, dentro de ese plan para hacerse con la presidencia de la Generalitat, el control de la mesa del Parlament es clave. La composición de esta se va a decidir el próximo 10 de junio, un día después de las elecciones europeas, y Junts ya está tentando a Esquerra para entregarle la presidencia a cambio de esa investidura de Carles Puigdemont. Tras el revés de ayer de los fiscales del Supremo, que no ven amnistiable la malversación, el expresidente quiere volver a España con las máximas garantías de que no va a ser detenido. Es por ello que intentará convencer a Esquerra para que le designe como candidato antes que a ella el próximo 25 de junio. Puigdemont cree que si regresa a Cataluña como aspirante, el Supremo se pensará dos veces su detención. Puigdemont no pone fin a sus intenciones de volver a presidir Cataluña. Junts presiona a los de Junqueras para aceptar su candidatura y todo a cambio de cederles la mesa del Parlamento catalán. Designarlos de Esquerra al prófugo para presentarse a la investidura dejaría campo libre a la justicia para proceder a su detención, pero sin la amnistía aplicada para entonces y la investidura en Cataluña se prevé que sería el 25 de junio, Puigdemont amenaza al Supremo con si detendría a un candidato a presidir una comunidad autónoma. Esquerra de ocupar el Parlamento tendría garantizada su cuota de poder y cosa que ponen en duda si fuese con el candidato del PSC. En Esquerra denuncian las presiones de Junts para investir al fugado. Esquerra Republicana no farà president Salvador Illa. Per tant, anem a eleccions, no? Avui. Les eleccions no ens fan por, perquè, escolti'm, al final hem d'explicar molt bé què necessita el nostre país. Los de Junqueras se enfrentan a una crisis interna tras los comicios de mayo. Han bajado de 33 a 20 escaños. Su candidato a la Generalidad, Pere Aragonés, ha dado un paso a un lado. Oriol Junqueras prevé dimitir como líder de los suyos tras las europeas y Marta Rovira tras el Congreso que se celebre en noviembre. Y en caso de forzar a una repetición electoral en Cataluña, que, ojo, daría más tiempo a Puigdemont si pudiera finalmente ser amnistiado, Esquerra quedaría totalmente desamparado. Junqueras está inhabilitado y Marta Rovira permanece huida de la justicia española en Suiza. En el PSC no quieren hablar de pactos hasta después de las europeas y sobre la amnistía, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, critica que la norma pactada con Sánchez no se haya siquiera publicado en el BOE. Aquí lo único que realmente hace falta es que el gobierno español pase ya de una vez por todas esta ley. Creo que la pregunta es ¿por qué el gobierno está reteniendo una decisión legislativa? Tampoco hay fecha exacta, pero el retraso indica a una artimaña más de Pedro Sánchez para que no interfiera en las elecciones en Europa. Puigdemont sigue pasándole la factura por permanecer en la Moncloa y amenaza con hacer saltar por los aires todos los acuerdos que tienen en Madrid si ella no cede y no le da paso a presidir la Generalidad. Félix Bolaños asegura que los fiscales del Supremo, contrarios a amnistiar la malversación, vertieron opiniones políticas en su informe. El ministro de Justicia ha recordado que la Fiscalía es una institución jerárquica y que la ley marca quién tiene la última palabra para marcar el criterio final. Y el informe de los fiscales o de algunos fiscales del Tribunal Supremo, que respeto profundamente, también le tengo que decir que me sorprende que además de consideraciones jurídicas tengan opiniones políticas. La Fiscalía tiene un estatuto orgánico que establece quién ha de tomar las decisiones que afectan a las distintas causas judiciales. Creo que lo que tiene que hacer la Fiscalía, obviamente, es internamente tomar la decisión de cuál es el criterio definitivo que se adopte. Con palabras muy duras, Emiliano García Paje, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, ha anunciado la intención de su gobierno de presentar un recurso contra la ley de amnistía. Paje se uniría a los recursos que 6 comunidades gobernadas por el PP ya han anunciado que llevarán al Constitucional por presunta vulneración del principio de igualdad entre los españoles. Que el perdón
no se contrata. El perdón no se contrata. Se da o no se da. Pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje. Por eso tengo muy claro que mi discrepancia es una discrepancia que seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia. El presidente del Fango va a conocer ahora al Puigdemont de verdad. Esto es, pues empieza con una amenaza cada día y a veces 2 veces el mismo día. Al día siguiente de la aprobación de la ley de amnistía, Puigdemont ya se siente liberado de compromisos con Sánchez y le planta un órdago. O me haces presidente de Cataluña o te quedas sin gobierno. Buen comienzo de eso que llama Pedro Sánchez la pacificación. Mientras el fugado de Waterloo trata de promover acuerdos en el escenario catalán con Esquerra Republicana, un partido que está cerrado por obras, bueno, unos pactos que serían, os damos la mesa del Parlamento siempre que luego consideréis la mía la primera candidatura para ser presidente del gobierno catalán y que dejéis a un lado a Salvador Illa. Pero ese es otro mercadeo. Volvamos al primero. El error del presidente fangoso está en cerrar una ley de amnistía con tara, que encallará, casi seguro, y que pronto se van a dar cuenta los independentistas de que el papel está un poquito mojado y que no pueden volver a España sin un cierto sufrimiento, aunque sea por unos pocos días. Y cuando el que compra descubre que la mercancía viene averiada o que no le han dado el peso, pues suele tener la mala costumbre de enfadarse muchísimo. Y de ese fango sí que no se sale porque son arenas movedizas. La Complutense indicó a Begoña Gómez que debía registrar su software a nombre de la universidad, ya que se trataba de dinero público. Así lo confirma el que por entonces era vicerrector de Relaciones Institucionales, que asegura que desconocía que la mujer del presidente se apropió después de esa herramienta. Feijóo cree que de confirmarse esta información estaríamos hablando de responsabilidad penal. La mujer de Sánchez sigue marcando la actualidad política. Transforma TSC es la empresa con la que Begoña Gómez está haciendo negocio a costa de la Complutense. Telefónica, Indra y Google crearon exclusivamente esta plataforma para la Cátedra de Transformación Social Competitiva y no podría utilizarse fuera de ella, algo que no cumple Begoña Gómez. A día de hoy ofrece el uso de la misma y a cambio promete a las empresas ahorro de costes o aumento de su reputación. Pero aquí no empezó todo. Primero Gómez solicitó registrar la marca con el mismo nombre que la Cátedra de la Complutense. Al no conseguirlo y tras recibir advertencias de la Complutense de no poder hacerlo, Gómez buscó una artimaña, registró la marca con otro nombre. TSC Transforma Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental, advirtiendo que era sin ánimo de lucro. Una vez registrada la marca, creó la empresa Transforma TSC y la registró a su nombre. La constituyó el pasado mes de noviembre. La única accionista es la propia Gómez. Ejerce como presidenta y como administradora única, pero su actividad brilla por su ausencia. Lo llamativo de todo esto es que Gómez registró a su nombre la marca sin conocimiento de la propia Complutense. Es más, el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales en aquel momento dice que no autorizó a Gómez a registrar a su nombre la plataforma y además le indicó que el registro debía realizarse por cauces universitarios al ser dinero público. Unos hechos que Feijóo ve de extrema gravedad al usar Gómez dinero público para beneficio particular. Novedades en el caso Koldo. La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a 2 altos cargos de transportes por la contratación a soluciones de gestión a sabiendas de que no era una empresa fiable. Anticorrupción ve contrastado el vínculo entre el subsecretario de Transportes, Jesús Gómez, y el jefe de personal, Misó Miranda, con Koldo García y cómo ambos actuaban bajo las órdenes de José Luis Ábalos. El fiscal también ha pedido imputar a Álvaro Sánchez Manzanares, que en 2020 ejercía como secretario general de Puertos del Estado hasta que fue cesado por Óscar Puente. Y el ministro de Exteriores de Israel amenaza con cerrar el consulado de España en Jerusalén si Moncloa no acata la orden de no prestar servicio a los palestinos. En la respuesta de Israel, Katz, a la petición del ministro Álvarez de rechazar las limitaciones a su consulado. El titular de Exteriores asegura que estudia junto a Irlanda y Portugal una respuesta conjunta a las falsedades que está advirtiendo Israel en redes sociales.
Y es sin duda una de las noticias del día. Donald Trump ha sido declarado culpable en el caso de los sobornos a la exactriz porno Stormy Daniels. La sentencia se conocerá el próximo 11 de julio y el magnate podría enfrentarse, según la ley, hasta 20 años de cárcel. Se prevé que la condena sea menor y que Trump incluso esquive la prisión y obtenga libertad condicional. Sea como sea, podrá presentarse a las próximas elecciones del 5 de noviembre e incluso ser nombrado presidente del gobierno. A día de hoy, con los sondeos en la mano, todo apunta en esta dirección. Esto es una desgracia. Es un juicio amañado por un juez que tenía conflicto de intereses y es corrupto. Es un juicio amañado, una desgracia. No nos iban a permitir cambiarlo. En esta área, en este distrito, tengo un apoyo del 5 o 6%. Este ha sido un juicio amañado y una desgracia. El verdadero veredicto se va a dar el 5 de noviembre por parte del pueblo. Bueno, y una noticia de ultimísima hora. El presidente americano Joe Biden ha trasladado a Hamás una propuesta de alto el fuego que tiene por origen el gobierno de Israel, según el cual pues, habría alto el fuego si Hamás accede a entregar a todos los rehenes que mantiene, israelíes que mantienen su control, en su poder, al ejército de Israel. Ahora esperar la respuesta de Hamás si es que quiere ese alto el fuego. Bueno, y en Alemania hoy la verdad es que ha sido un día aciago porque un hombre armado con un cuchillo ha herido esta mañana a varias personas en un mercado de la ciudad alemana de Mannheim, en el suroeste del país. El incidente ha tenido lugar en la plaza del mercado de esa ciudad, escenario de un mitin del crítico con el islamismo Michael Johannes Sturzenberg, que ha sido uno de los heridos precisamente. El atacante ha recibido varios disparos de la policía y su estado actual es grave. Y Alemania se une a Estados Unidos y permite a Ucrania utilizar sus armas contra territorio ruso. La condición es que estos ataques se limiten a la región rusa de Belgorod, donde se concentran el mayor número de ataques en suelo ruso. Putin advierte de las consecuencias para Europa y recuerda el arsenal nuclear que posee. Ucrania podrá hacer uso de las armas que los países de la OTAN proveen a Zelensky para combatir contra Rusia. Hasta ahora solo países del este de Europa como Estonia, Letonia y Lituania, también Suecia, habían cedido a Kiev poder utilizarlas sin ningún tipo de restricción. Estados Unidos y Alemania, entre otras, y dos de las que más contribuyen al apoyo ucraniano, han sido las últimas en sumarse al levantamiento de este veto, aunque eso sí, con algún impedimento. Kiev solo podrá utilizar las armas en la región rusa de Belgorod, donde se concentra el mayor número de ataques ucranianos en suelo ruso. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el alto representante para la Unión, Josep Borrell, se habían mostrado partidarios de la iniciativa, también de que países como Suecia empiecen a entrenar a las tropas ucranianas. España, por su parte, se niega a levantar el veto, salvo si las armas se usan solo en territorio ucraniano. Por nuestra parte, esa solicitud no se ha producido y, por lo tanto, el material que estamos entregando es un material para que Ucrania pueda defenderse y defender su territorio. Todos los apoyos a Zelensky se centran en la defensa de Kharkov, la segunda mayor ciudad del país, a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Rusia. En la OTAN están convencidos de que la ayuda a Ucrania no tiene por qué agravar la guerra, pero Rusia ya responde con amenazas, advirtiendo de las consecuencias que puede tener para Europa si contribuyen a una escalada del conflicto. Histórica multa a 4 compañías aéreas por cobrar a los pasajeros por el equipaje que llevan en cabina y por obligar a imprimir el billete. Esas multas impuestas por consumo ascienden a 150 millones de euros, afectan a 4 aerolíneas, pero todo esto está pendiente de los recursos que a buen seguro estas compañías van a plantear. La reina Letizia ha inaugurado este viernes la Feria del Libro de Madrid, que acercará a lectores y autores hasta el próximo 16 de junio. Ya son 83 ediciones de esta cita literaria que sigue, eso sí, siendo año tras año uno de los eventos culturales más esperados. Este año la feria se dedica al mundo del deporte como guiño a los Juegos Olímpicos de París. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, un buen fin de semana para todos, especialmente para los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos en unos minutos con la señal de ese acto de Vox en las Islas Canarias y nosotros volvemos el lunes con toda la información. Que pasen buen fin de semana.